Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick. 8 de la mañana con 15 minutos, como todos los jueves, ya llegó. Ya no voy a decir lo que música de Luis Padilla porque... Ya no, por favor. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a nuestro amable auditorio. Muy bien, muchas gracias. Pues escuchando, como siempre, con atención tus comentarios. Digo que es un fenómeno. Sí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Con su actuar. Sí, sí. Pero mediáticamente, como personaje de estudio, es un ejemplo que hay que seguir muy de cerca. Sí, sin duda. Yo he leído algunos artículos internacionales y así lo describen, ¿verdad? Es un fenómeno único. No se puede comparar con otro personaje, para bien o para mal, como dices. Y la gente podrá estar o no de acuerdo con él, pero... Cuando lo compara, sigue su trayectoria él solo, o sea, no necesita nada. Sí, en la comparación, la conclusión a la que llegan, que yo he leído, que hemos leído muchos, es que es único, o sea, no se parece a nadie, así de sencillo. Es él es así, y todo indica que así va a ser en los siguientes años, ¿no? Es la misma dinámica. Te escuchamos, David. Gracias. Auditorio, en las semanas anteriores hemos hablado de una preocupación compartida con Francisco que tiene que ver con esa pregunta obligada de cómo será la vida, el mundo, la vida social, obviamente, una vez que todo esto termine. Ya sabemos que no terminará de la noche a la mañana, sino poco a poco. Y hablamos incluso de lo que podría denominarse una especie de desescalada moral, y particularmente nos centramos en algunos comentarios en el tema de la educación, que hoy lo estamos viviendo, cómo se está dando el regreso a la actividad educativa. Pero poco hemos tocado en ese mismo sentido, y lo haremos a partir de ahora, el tema de la cultura, porque también hay o está en marcha, son preguntas abiertas todavía, una especie de desescalada cultural. Y mire usted, el mundo de la cultura y de las artes se detuvo en todos lados, aunque sigue activo en las redes, pero aún así todas sus agendas públicas se encuentran canceladas. Cuando se anunciaron las medidas de aislamiento social y de sana distancia, todas sus formas de organización y de comunicación se paralizaron, y eso lo lamentaron en muchas partes, y hubo mucha resistencia. También hay una vuelta en otros países a esa actividad, con los riesgos que supone. En el nuestro siguen, salvo en plataformas, las públicas, presenciales siguen detenidas. Así, aquí en Zacatecas se suspendieron, lo sabe usted, los festivales culturales, los museos cerraron sus puertas, las actividades artísticas tan habituales en nuestra ciudad, donde artistas, creadores y públicos los veíamos todos los días desplazándose entre distintas partes de nuestra ciudad, también se paralizaron en lo inmediato, aunque todo mundo reconocimos en ese momento que la suspensión anunciada, por ejemplo, de las actividades de los museos, fue un dato positivo para competir en términos de responsabilidad institucional. Y a partir de ese momento, lo seguimos viendo ahora, los museos multiplicaron sus actividades en línea mediante videos, análisis de obras, catálogos virtuales, visitas, etcétera, con las imágenes de sus colecciones, provocando incluso que si se sostiene en el tiempo, esta práctica de digitalizar el arte esté formando ya hábitos nuevos. Eso sin duda es muy favorable. Pero los escenarios que organizan el mundo de la cultura y de las artes, como los museos, los festivales, las ferias de libros, los premios, las revistas, las presentaciones de teatro, los talleres, los seminarios de formación, las residencias artísticas, etcétera, aún siguen buscando desplazarse en plataformas virtuales porque no hay, por supuesto, todavía un camino seguro hacia su desarrollo presencial. De tal suerte que las instituciones formadoras de las artes aquí en Zacatecas, como nuestra Universidad Autónoma, propusieron y desarrollaron desde entonces clases virtuales. Han puesto a disposición de estudiantes materiales didácticos, textos, películas, imágenes, documentos, etcétera, que son formas de mantener la idea de continuidad desde un aislamiento que al mismo tiempo demuestra la relevancia de las clases presenciales en las dinámicas de estas relaciones recíprocas entre la enseñanza y el aprendizaje tanto de la cultura como de las artes. Y bueno, lo que vemos es que el entusiasmo por indagar otros soportes pedagógicos, es decir, otras formas de concebir la cultura o el despliegue de las artes, se organiza ahora desde la propia creatividad. Sin embargo,
al punto al que quiero llegar es que las consecuencias del cese de actividades todavía no pueden evaluarse en las instituciones culturales por una sencilla razón. El paraíso de la tecnología no se replica en el terreno de los afectos. Es verdad esto, no es sencillo trasladar ni los conciertos o el despliegue de las actividades universitarias en el arte o los museos al espacio de nuestras casas. Las iniciativas se han movido entre los discursos del entusiasmo y también de la decepción. Y en definitiva, detrás de los contenidos digitales, hay que recordar que existen personas que tienen que afrontar una cotidianeidad que resta al concepto establecido de eficiencia. Sí, ahí los afectos, la familia, la urgencia de los cuidados, de los nuestros propios, de los sentimientos ante la pandemia, conspiran contra la administración del tiempo y contra los requerimientos de ver, de pensar, de planear y de subir contenidos en línea siguiendo un cronograma preciso. Todo eso representa un verdadero problema. De tal suerte que el mundo de la cultura y de las artes es mucho más que la experiencia ante una obra o los contenidos que se difundan por la red. Porque detrás del espectáculo mágico de los museos, de los festivales, de las ferias de libros, de las conferencias, etcétera, existe, como sabemos, una estructura que involucra sistemas de financiamiento, de administración, de ejecución, y así el mundo del arte se autorregula, y toda intervención externa siempre atentará contra el espacio de autonomía que define sus prácticas. Esto no lo entienden muchas autoridades, y está claro que el sentido de su existencia, es decir, del campo de la cultura, se vincula, pero no se regula desde el orden político social impuesto, mucho menos cuando es aún más forzado en tiempos de una contingencia como la que vivimos. Basta leer, mire, o revisar algunos artículos más recientes especializados en estos temas, que están revisando lo que sucede en otras partes y también en el país, en el plano nacional, que son escritos al calor de los síntomas sociales e individuales de la pandemia y que auguran el fin de una época, un cambio de paradigma. Ya sabemos que unos reflexionan desde versiones pesimistas, otros más optimistas sobre la sociedad por venir. Pero ambas, o todas, son perspectivas que proponen pensar qué formas de sociabilidad emergen de las condiciones en las que se inscribe el intercambio social e invierten el desprestigio de términos como obediencia o disciplina en función del valor de las palabras que aluden a los bienes esenciales, donde, por cierto, deberían estar incluidos la cultura y las artes. En nuestro país no. Durante estos meses, pues, ha quedado claro que toda crisis reordena y administra el orden de las prioridades y provoca una urgente reformulación de la vida pública y privada en el marco de esta pandemia. Y la pregunta que nos interesa compartir hoy con ustedes, con nuestro auditorio, es inevitable. ¿Cómo serán la cultura y las artes cuando termine el aislamiento? ¿Cuándo podamos restablecer esta vida social, como le llamamos? Y quizá, más que anticipar cómo será, sea el momento de preguntarnos si podría seguir siendo como estaba, es decir, a qué estado del mundo queremos volver. Y aunque la pregunta, así lo creo yo, excede los escenarios de la cultura, no se trata tanto de predecir, no, ni de anticipar tampoco, sería muy arrogante, desde el pensamiento autorizado, qué termina y qué comienza después de la pandemia. Si alguien se atreve a hacerlo, creo que resulta una apuesta muy arriesgada. Preguntarnos sobre a qué estado de la cultura y de las artes queremos volver aquí en Zacatecas cuando concluya el aislamiento, requiere sobre todo poner sobre la mesa la pregunta misma, más que responderla en lo inmediato, y quien deberá de responderla son todos los involucrados en ello, artistas, creadores, promotores y por supuesto los ciudadanos, el gran público que es al final de cuentas quien evalúa el desarrollo de una actividad artística o cultural. Y buscar una o varias respuestas requiere quizá más valor y más inteligencia. Pero yo me hago una pregunta, ¿por qué no pensar todo de nuevo? Es decir, pensar desde una experiencia que intervenga desde los afectos, sobre las representaciones que se elaboran desde una visión más crítica de lo humano, de lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque los repertorios culturales y artísticos, desde la mirada que recorta y exacerba el presente, nos proveen de un archivo que tal vez nos permita pensar que existan otras formas de mundo, que son posibles además. Y por supuesto me refiero al mundo cultural y artístico en lo particular. Y quizá más que centrarnos en aquello que las condiciones actuales nos permitan reproducir en las formas de organización de la cultura, podamos revisar aquello que las historias íntimas
cercanas, locales, situadas en lo concreto, las que estamos viviendo todas en este contexto, todas y todos, nos permitan redimensionar que exista en el mundo algo tan necesario como indispensable para vivir como es la cultura. Y finalmente empecemos, ¿por qué no? Fíjese la expresión finalmente, pero empecemos por algo, por considerarla, a la cultura, en todos los espacios de la vida pública y privada como un bien esencial, así, formalmente, legalmente, para que jamás vuelva a padecer lo que ahora parece dañarla, que es la visión de una política que no privilegia el desarrollo ni de la libertad, ni de la imaginación, ni de la creatividad, que son justamente los tres grandes elementos que permiten el despliegue del desarrollo de la cultura y el desarrollo artístico en cualquier espacio social. Y aquí en Zacatecas, que eso es fundamental, sigue estando en una especie de estado de espera, digamos, pero es urgente su retorno, con los cuidados, pero sobre todo con esa inteligencia y ese valor que se requiere en estos momentos. Pues dejas, como decían los viejitos, dejas la vara muy alta. El cuestionamiento que haces de dónde queda la cultura o lo que nos ayuda o lo que nos diga, también me lleva a preguntarnos lo que decías al final, ¿cómo vamos a regresar a un museo? ¿Cómo vamos a regresar a un concierto? A un teatro. De por sí la gente no va. ¿No? Pero ahora va a ir por morbo. Vamos al teatro a ver nomás, con tal de salir, ¿verdad? Pero esa sería una primera etapa. Pero en el fondo es, ¿cómo vamos a seguir aprovechando todo lo que nos deja la cultura? Todo lo que nos ha dejado la cultura en esta pandemia. Pero también, ¿cómo vamos a regresar? Esa es tu pregunta más importante. Sí, yo al pensar este tema lo pensé desde la necesidad del arte y de la cultura. Es decir, porque hay despliegue en medios, sin duda, en plataformas virtuales, pero no es lo mismo. No. Y mira, acabo de ver unas fotografías de un teatro en España, donde le arrancaron las butacas, es decir, solamente hay unas cuantas. Para medir la sana y garantizar la sana distancia, tuvieron que desarmar butacas y dejar algunas, obviamente, bajo una especie de diagrama, ¿no? Y cuando ves la fotografía, lo único que provoca es una languidez y una tristeza enorme. ¿A quién quiere ir al teatro en esas condiciones? Por eso es que las preguntas están abiertas, no hay respuestas en este momento, pero hay que buscarlas. Lo que yo trato de decir aquí es la urgencia de pensar el tema de la cultura en términos de su desescalada. Pero propongo una cosa, una de inicio. Considerar a la cultura como un bien esencial, como sucede en otros países. Y aquí no le hemos dado ese rango todavía no, y entonces sigue en la cola, en la espera. Y dentro de la cultura y previo a la cultura, la lectura. Forma parte de ella, claro. Pero no le damos ese entorno. No, y hay que hacerlo. Mira, yo el otro día fui a la librería, debo decirlo, porque mi hija necesitaba un libro, y pues apenas se están reabriendo las librerías como tal, ¿no? Digo, de unas semanas para acá. Pero lo que tú ves es un esfuerzo indudablemente, digamos, fuerte por las condiciones adversas, limpiando los estantes, quitando un libro, tratando de volver a pensar dónde está cada libro que ponen en venta. Todo eso sufrió daño en el mapa, digamos, cognitivo, por decirlo así. El mapa cultural en el que todos debemos estar envueltos. Sí, entonces, de ahí la urgencia de retomar con los cuidados y pensar cosas distintas, a lo mejor no para llegar a ese absurdo de las butacas de este teatro en España, pero pensemos en otras cosas. Zacatecas tiene maravillosamente un regalo, que es el espacio libre. La ciudad. Entonces, ¿por qué no intentar desplegar poco a poco actividades que vuelvan a ir reconectando esas pequeñas interfaces, digamos, cognitivas que la gente ya tiene dentro y que además vino fortaleciendo durante muchos años, ¿no? Lo que llamamos, en pocas palabras, generación de públicos. Ese es el mejor esfuerzo. Y esos públicos están ahorita encerrados, sí, claro. Y se pueden perder. Por supuesto. El daño, así como hablamos de una catástrofe educativa, generacional, también lo puede haber en términos de cultura, digamos. Y eso impactaría más gravemente a nuestra sociedad. Por supuesto, porque impacta en la construcción de la ciudadanía en primer lugar, ¿no? Es decir, un ciudadano que no se reconozca a sí mismo como capaz de ser libre, de saberse libre, y que tiene las cualidades para crear cosas,
pues entonces poco va a contribuir a su sociedad, ¿no? Ve el tema que decimos del presidente y de los medios, cómo una persona va a ejercer una crítica ante una situación como esta si no tiene una visión del mundo que opere en absoluta libertad. Y digo libertad de pensar y de decidir, no digo una libertad de que hacer lo que le dé la gana, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Oye, y también romper eso de que no hay cultura porque no le interesa al presidente. Bueno, pues sí es cierto, al presidente no le interesa apoyar a la cultura, pero también es que no podemos estar toda la vida criticando y señalando, hay que hacer algo. Pues es que es absurdo eso, porque no podemos quedarnos esperando a ver si le da la gana o no. No, Sí. no, hay que hacerlo, ¿verdad? Y eso le compete a todos, autoridades, públicos, artistas, creadores, ¿no? Claro que hay un punto donde muchas cosas chocan, que es el tema del financiamiento, ¿verdad? Pero ahí hay que hacer, ahora que escucho noticias de que hay frentes y llamados para lograr mejores presupuestos, por favor, incluyan a la cultura, caray. Pero no les interesa, ¿eh? No está la cultura. No está la cultura. Bueno, pues si Pero me... ya hablaremos de ese tema. Sí, si me permiten los auditorios, si nos permite Francisco, pues hay que poner digamos, la insistencia en ello, y este podría ser, al menos en el esfuerzo que amablemente ustedes me permiten, pues un primer paso, un primer comentario de varios que queremos estar entregando a nuestro auditorio. No, hay mucho tema. La semana que entra te acompaño con un tema que he estado leyendo, he estado preparando sobre lo que el daño que nos han hecho las redes sociales en esta área de la cultura y en esta área de la lectura y de la cultura. Sí. Entonces, por ahí podemos seguir trabajando sobre este tema. Pues sí, es que hay mucho, ¿no? Y a ver los cuestionamientos en este momento a los grandes consorcios mediáticos que manejan las redes sociales, a Facebook en particular, ¿no? Como con qué arrogancia y con qué descaro discriminan todo tipo de información. Es decir, se sube y permanece lo que finalmente aprueban. No hay una libertad plena como nos hacen creer. No. Si esto lo trasladamos, imagínate, al mundo de las artes, de la cultura, pues también hay un proceso muy selectivo y, por supuesto, un alcance, creo yo, todavía limitado, aunque hablemos de la expansión de la red. En realidad el interés está muy localizado en el propio sector y necesitamos abrirlo a la ciudadanía. Y así como se consumen otras cosas, bueno, se consume mucho cine, digamos, ahora en plataformas, pero tiene que ir dentro de ese cine otro tipo de cine, por tomar solo ese ejemplo. Se perdió ya el cine de arte, ¿verdad? Pues no se ha perdido, creo yo, pero está ahorita atado, está cubierto Pero por el cine comercial. No es una película nueva de cine de arte. Ay, pues yo ayer, porque te lo debo confesar, pues que agarro la computadora y saco una película y la veo. Porque... Sí, pero o sea, es un catálogo, ¿no? Sí, pero en eso tienes razón, o sea, no tenemos, salvo los circuitos de festivales de arte, de cine, arte cinematográfico, que están suspendidos también, ¿verdad? O al menos empiezan a arrancar algunos internacionales. Perdón, lo iban a hacer virtual, ¿no? Sí, pues acaba de pasar el de Venecia y pues tiene impacto, digamos, sí circula, sí hay interés más allá del glamour presencial, que bueno, ni hablar, eso tendrá que recuperarse, pero no permitir que todo se cancele ya, no es posible, porque necesitamos reconectarnos con nuestra vida y volver a pensar lo que ha sucedido dentro y fuera de este confinamiento, ¿no? Hay que hacer algo. David, muchas gracias. A ti, Francisco, gracias. 8 de la mañana con 33 minutos. Pausa y regresamos con la donación de oro. Yeah.